Hola, ¿cómo están? En esta ocasión voy a dedicar este video a la licenciada Geraldina Cruz, licenciada de la clase del seminario, mejor dicho, de tópicos de matemáticas. Y en esta ocasión este video es sobre la historia de las matemáticas. Hoy en día, pues es muy común, sabemos, conocemos las matemáticas tal y como nos las han enseñado siempre, pero ¿qué sabemos acerca de la historia realmente de la matemática? Cómo surgió, quiénes fueron los impulsadores, todo eso es lo que vamos a tratar de ver en esta corta presentación. Entonces tenemos acá que nuestro contenido en la presentación hablará sobre el origen, las primeras civilizaciones en usar la matemática, de la antigua matemática a una matemática con fundamentos, personas célebres en el desarrollo de las matemáticas, los objetos usados en matemáticas y también el signo igual y algunos signos que ya nosotros conocemos. Veamos entonces, ¿qué tenemos? Primero tenemos el origen. El origen no es posible determinarlo con una exactitud. Cuando fueron usadas las primeras técnicas matemáticas en la historia de la humanidad. Ahora bien, cabe mencionar también que con algunas suposiciones de historiadores, estas indican que el origen de la matemática pudo haber surgido o de la contabilidad también, dice, se remonta a 35.000 años atrás, en Suazilandia. El objeto conocido como el hueso de Isanjo o el hueso Lebombo, este último un peroné de babuino con 29 marcas que supuestamente hace referencia a lo que es el ciclo menstrual de una mujer, ¿verdad? Se supone que en los historiadores que creen que estos fueron los primeros conocimientos que se dieron de la matemática, se contabilizaban los días del ciclo menstrual de la mujer y lo suponen porque en esa expedición arqueológica encontraron no solamente esos dos huesos que ustedes pueden ver ahí, sino que fueron muchos que se encontraron de igual manera, con las mismas líneas que ustedes pueden observar dentro de la imagen. Luego, pues entonces pasamos a lo que son las primeras civilizaciones en usar la matemática. Vamos a ver entonces, dice la primera que tenemos es la de Egipto. Dice que los registros matemáticos que existen de esta civilización datan del año 5000 antes de Cristo. Los egipcios ya podían resolver ecuaciones, realizar cálculos sobre figuras geométricas e incluso contaban con la capacidad de dibujar formas espaciales, tales como las famosas pirámides que ustedes ya saben que ellos construyeron. Los egipcios utilizaron un sistema de base decimal muy similar al que usaron los romanos, lo que permitía no solamente lo que podían crear ellos, ¿verdad? Sino que también les permitía esa base decimal sumar, restar, multiplicar y también les permitía dividir. También en esta cultura se avanzó considerable en el uso y la aplicación de la geometría, ¿verdad? Calculando forma muy precisa, cálculos de forma muy precisa en el área de triángulos, rectángulos y también de trapezoides. Y como habíamos mencionado anteriormente, dice también han logrado avances en el cálculo de volúmenes de cilindros, ortoedros y obviamente las pirámides también. Entonces veamos. También tenemos la siguiente civilización que es la de Babilonia. Estos usaron un sistema de base sexagesional, es decir, que su base es de 60. Los babilonios desarrollaron técnicas muy avanzadas para su época. Pudieron realizar las operaciones para encontrar las raíces positivas de ecuaciones de segundo y tercer grado. Fueron capaces de desarrollar cálculos también para operaciones básicas como la adición y la sustracción, además de establecer tablas para multiplicar y para dividir. Aquí observamos esa imagen que se muestra ahí, es de un manuscrito de Bakhshali, es el registro más antiguo que se tiene del número 0, ¿verdad?
Dice que los babilonios dejaron registros, dice, de sus operaciones sobre tablillas de arcilla. Ok, vamos a continuar entonces. Y tenemos ahora también que en la India hicieron sus estudios también, realizaron estudios y avances, ¿verdad? En lo que fue el área de la matemática y dice que los estudios revelan que en esta civilización india, conocidos como los Oro, Oropao, también desarrollaron un sistema donde podían realizar ángulos de 90 grados perfectamente. Se cree que el número cero fue creado en el año 520 después de Cristo en la India, aunque recientes investigaciones lo situarían mucho antes de ese tiempo que nos menciona acá. También nos dice que ellos también desarrollaron ese sistema de donde podían realizar ángulos de 90 grados perfectamente para construcción de viviendas. Ok, ahora tenemos lo que fue la civilización y los estudios en Inglaterra. Dice que otro descubrimiento que puede datar del origen de las matemáticas encontramos en las civilizaciones del Reino Unido, que en el año 3000 antes de Cristo utilizaron ya lo que eran las figuras geométricas, que las encontrábamos ¿dónde? Pues en las construcciones, en las mega construcciones que hacían de esos grandes monumentos que se encuentran en Inglaterra. Bien, ahora entonces vamos a dar un brinco, vamos a dar un salto, nos vamos de lo que es de la antigua matemática, ¿verdad? Esa que se fue formulando a través de las civilizaciones y que empezó con supuestos hallazgos de historiadores y arqueólogos. Ahora vamos a una matemática ya con fundamentos, con estudios, con teorías. Y entonces vamos a ver acá qué nos encontramos. Dice, de las antiguas civilizaciones a unos matemáticas más consistentes y con fundamentos se comenzó a dar en Grecia. ¿Y comenzaron con quién? Pues con Tales de Mileto. ¿En qué siglo? En el siglo sexto antes de Cristo. A pesar de que muchos de sus aportes a las matemáticas fueron encontrados en las antiguas civilizaciones, fue Tales quien los demostró de forma estudiosa. Lo mismo ocurrió con quién, pues con Pitágoras, que pocos años más tarde demostró el famoso teorema, a pesar de haberse encontrado ya pruebas de qué, de este en algunas antiguas civilizaciones. Ahora bien, sabemos que también la matemática ha surgido a raíz de qué, de personas o personajes célebres que a través de la historia la han ido desarrollando, ¿verdad? Acá les vamos a mostrar lo que es algunos de esos personajes o personas más importantes dentro de los estudios de la matemática, sus descubrimientos y todos los avances. Tenemos a Demócrito de Abdera, Hipócrates de Cos, Eudoxo de Nidos, Euclides, Arquímedes, Herón de Alejandría. Tenemos a Ptolomeo, Galois, Pierre de Fermat, Isaac Newton, George Boole, René Descartes, Pascal Blaise, Laplace, Leonard Euler, eh, Georg Cantor, John Fourier, Carl Gauss, Bertrand Russell y David Hilbert, por mencionar algunos. En esta ocasión, bueno, les voy a regalar que para no llevarnos y alargarnos tanto, entonces lo que hicimos es colocar un link en el que ustedes se pueden inmediatamente con un clic ir para poder obtener lo que es la biografía de estos personajes, si ustedes quieren de pronto tener un conocimiento más amplio acerca de lo que de los estudios realmente que ellos realizaron, así como su fecha de nacimiento, el lugar donde ellos nacieron, a lo que ellos se dedicaban. Bueno, ahí pueden ustedes, únicamente tienen que darle clic sobre el nombre de ellos y ahí automáticamente está el link para que ustedes puedan irse a esa biografía de cada uno de estos personajes. Ok, entonces continuamos.
Ahora nos vamos entonces de las personas que fueron las que ayudaron esos precursores en lo que es la cuestión del estudio de la matemática y su historia. Bueno, vamos a ver los objetos usados dentro de la matemática. Recordemos que la matemática en sí no es un invento, las matemáticas siempre han estado ahí, siempre han aparecido ante el hombre, ¿ok? Eso no fue inventado por nadie. Ahora bien, la matemática como tal, como la conocemos hoy, se apoya en muchos instrumentos que nos sirven para poderla seguir avanzando. Dentro de estos objetos que tenemos acá, miren, tenemos 4 objetos y son el ábaco, el transportador, la regla y la gráfica. El ábaco dice que data de los años 2700 a.C. aproximadamente y fue uno de los primeros objetos matemáticos sofisticados con el fin de realizar conteos. Luego tenemos lo que es el transportador, inventado ¿en qué año? En 1801 por Joseph Goddard. Fue construido para crear y medir ángulos. Tenemos pues la famosa regla. Y la regla dice, existen reglas circulares y rectas y fueron creadas ¿por quién? Por William Outram. Y por último, ¿qué tenemos acá? Tenemos la gráfica. Y esta, como tal, pues se define como una representación pictórica de datos eh, entre variables. Su creación se le atribuye pues a William Playfair. Ok, entonces a continuación, ¿qué tenemos acá? Tenemos lo que es el signo igual. Veamos, dice que el signo igual fue usado por primera vez en 1557 por Robert Record. En 1631 los signos más y menos fueron usados por primera vez por Thomas Harriot. Podemos ver entonces cómo ya se iba actualizando la matemática como tal y ya iban, ahí sí, tomando como invención algunos instrumentos, al igual que algunos símbolos o signos que nosotros actualmente conocemos y utilizamos en algunas o en la mayoría pues de las operaciones matemáticas. Ahora bien, las matemáticas en la actualidad. ¿Y qué hay de esto? Pues hoy en día las matemáticas se usan en todo el mundo. Todos las utilizamos como una herramienta esencial en muchos campos, ¿verdad? No solo en aquellos que tienen que ver con los números. Entre estos campos se encuentran lo que son las ciencias naturales, encontramos la ingeniería, la medicina, las ciencias sociales e incluso disciplinas que aparentemente no fuesen o no creeríamos que son vinculadas a estas, pero una de ellas podría ser, por ejemplo, la música, ¿verdad? Que dentro de la música, por cuestiones de resonancia armónica, pues necesitan llevar tiempos y ahí se van marcando números y etcétera, ¿verdad? Las matemáticas también eh, han ido evolucionando a base de que de teorías que eran completamente distintas, ahora vemos que esas teorías se van uniendo entre sí para que desde las más completas y abstractas van formando unas nuevas teorías, ¿verdad? Aunque la mayoría dice de los problemas más importantes han sido resueltos, hay algunos que aún todavía no. Al mismo tiempo siguen apareciendo nuevos y estimulantes problemas. ¿Para qué? Para ir creando nuevas teorías siempre en base a la matemática y seguir avanzando y actualizándonos en este mundo tan importante como es la matemática. ¿Verdad? Con esto me despido. Esta fue mi presentación acerca de lo que es la historia de la matemática. Espero que les haya parecido y les haya gustado. Va a quedar grabado, va a quedar subido en lo que es mi página de YouTube por si alguno quiere después descargarlo. Muchas gracias por su atención.